Berlín cayó en la noche del jueves 9 de noviembre de 1989. Cuando cayó la muralla que dividía Berlín, la Guerra Fría tocó su fin y un cataclismo político redibujó el mapa europeo e impactó en el resto del mundo. En la mañana del 11 de septiembre del 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda secuestró 2 aviones, estrellándolos cada uno contra las torres del World Trade Center en Nueva York. En los ataques a las Torres Gemelas murieron 2.602 personas, sin contar con las personas que iban a bordo de los 2 aviones, quienes no pudieron salir de los edificios por la destrucción de los compartimentos de escaleras destrozados por los aviones. Este atentado es considerado como la peor desgracia en la historia de Estados Unidos hasta la fecha. En memoria de los ataques y a las cientos de personas fallecidas, la Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan construyó un memorial en honor a las víctimas. Los atentados del 11 de marzo de 2004, también conocido como 11M, fueron una serie de ataques terroristas coordinados en trenes de cercanías en Madrid, España, la mañana del 11 de marzo del 2004. En el cual 10 mochilas cargadas con dinamita hicieron explosión en 4 trenes de cercanías, mientras estaba entrando y saliendo pasajeros en 4 estaciones diferentes. Las explosiones tuvieron lugar entre las 7:39 y las 7:42 am, en las estaciones madrileñas de Atocha, El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y en un cuarto tren en la calle Telles en camino a Atocha. Las fuerzas de seguridad encontraron otros 3 artefactos que, según el ministro de Interior, Ángel Aceves, iban a estallar cuando llegaran las ambulancias. El terremoto de Haití fue registrado el martes 12 de enero de 2010 a las 4:53 p.m. hora local. Tuvo una magnitud de 7 grados en la escala de Richter y se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5.9, 5.5 y 5.1 grados. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. Los efectos causados sobre este país fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos excedería los 200.000. El 12 de enero de 2011 se dio a conocer que fallecieron 316.000 personas, 350.000 quedaron heridas y más de 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar. El 11 de marzo de 2011 se registró en Japón un terremoto de magnitud de 9 grados en la escala de Richter, que creó olas de maremoto de hasta 40.5 metros. El terremoto ocurrió a las 2:46 p.m. hora local del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán en las Islas Celebes entró en erupción. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2.4 metros al este y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros, acortando así la duración de los días en 1.8 microsegundos. La epidemia de ébola durante 2014 y 2015 es el actual y mayor brote epidémico de la enfermedad por el virus del ébola, originado en diciembre de 2013 en Guinea y extendido posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, Estados Unidos, España, Malí y Reino Unido. Hacia el 3 de noviembre de 2014, según la Organización Mundial de la Salud, se habían registrado 13.633 infecciones y 5.000 muertes en todo el mundo a causa de este brote, la mayoría de los cuales ocurrieron en los países del África Occidental. Hacia el 15 de febrero de 2015, 23.253 personas se habían contagiado por el virus y 9.380 habían muerto en todo el mundo.
La desaparición forzada en Iguala en 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la que la Policía Municipal de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho enfrentamiento habrían salido dañados periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas y 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural, además de 27 heridos. La guerra civil siria es un conflicto bélico iniciado a principios de 2011 y que aún se da en la actualidad en Siria. En esta guerra se enfrentaron en su inicio las Fuerzas Armadas de Siria del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad contra grupos armados rebeldes de diversa índole, conocidos en Occidente como la oposición siria. Más adelante, numerosos grupos y combatientes de los rebeldes se unieron a los yihadistas del Estado Islámico de Irak y ISIS, lo que le permitió a este último expandirse e invadir vastas extensiones de Siria desde las zonas que ya ocupaba en Irak. Sin embargo, algunos grupos rebeldes yihadistas combaten tanto contra el gobierno como contra el Estado Islámico. La guerra civil en Siria ha dejado para el 2015 más de 220.000 muertos. En 2013 se contaban ya 63.072 víctimas civiles. Esta guerra ha dejado a más de 3 millones de refugiados y a la mayoría de las ciudades con una gran devastación. La guerra de Siria ha elevado el número de desplazados a escala mundial a su máximo nivel en los últimos 18 años y ha dejado al 40% de la población en una situación de crisis. Se han usado armas químicas en repetidas ocasiones y ambos bandos del conflicto han sido acusados desde diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos, así como también daños patrimoniales históricos. Este cúmulo de atrocidades han convertido al conflicto en la más brutal crisis de la primavera árabe y una de las peores guerras del siglo XXI. Los atentados en París fueron varios ataques terroristas cometidos en la noche del 13 de noviembre de 2015 en la capital francesa y su suburbio de Saint-Denis, perpetrados en su mayoría por atacantes suicidas en los que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. Un tiroteo en un restaurante en el 10º distrito de París se saldó con al menos 4 muertos. Un segundo tiroteo tuvo lugar en el Teatro Bataclan en el 11º distrito de París, con al menos 100 rehenes. En un lugar cercano al Estadio de Francia, una explosión dejó al menos 10 muertos o heridos. La autoridad de los ataques fue reivindicada por la organización yihadista del Estado Islámico. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Un ejemplo de la globalización sería el uso del idioma inglés como idioma mundial, la manera en que llegan las noticias a todas partes del mundo, el comercio y exportación e importación de productos, además del uso de tecnologías. El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de pseudoorganizadores políticos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha o de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Un ejemplo del terrorismo serían los atentados terroristas como lo son en Madrid, en Francia, Estados Unidos y otros países. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo y su representante principal es Estados Unidos, quien impuso su poder por encima de cualquier ley, organización o derechos que pudiera haber tomado en cuenta. El nuevo orden mundial tenía a Estados Unidos con una gran supremacía sobre las demás naciones.
Un ejemplo de esto podría ser la implicación de Estados Unidos en muchas de las invasiones y guerras, como la de Irak o la de Afganistán. Además de que, por ejemplo, para México, Estados Unidos es su principal consumidor y esto tiene una gran repercusión en la economía de México y varios otros países. La revolución digital, también llamada la tercera revolución industrial, es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital, que comenzó entre finales de la década de 1950 a finales de la década de 1970, con la adopción y la proliferación de las computadoras digitales y el mantenimiento de registros digitales que sigue hasta nuestros días. Un ejemplo de esto es el claro uso de redes sociales, smartphones, computadoras avanzadas y otros inventos tecnológicos. Esto ha implicado demasiado en nuestra cultura actual, pues ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. En este momento las noticias viajan más rápido, podemos comunicarnos con personas que están a otro lado del mundo, en otros países muy lejanos, y aún así poder tener ese contacto y esa unificación, pero al mismo tiempo nos está separando de las personas que están cerca de nosotros.